Gracia y paz sean multiplicadas a todos ustedes, conocimiento de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Varias décadas atrás, un grupo salió del, del ambiente afroamericano bautista y se fue por otra dirección doctrinalmente. Y después de reunirme con ellos, o después de reunirse, varios predicadores, y uno de ellos le mencionó qué es lo que pensaba acerca de este grupo que había salido, y nunca olvidaré su respuesta cuando dijo solamente: yo estaré aquí cuando regresen. Y he pensado sobre este intercambio en esta tarde, después de escuchar la sesión inicial del pastor MacArthur, con tanto noticias, trucos. Este púlpito no se ha movido por más de 50 años y estamos bendecidos de poder ser bendecidos, beneficiados de este. Y es un gozo el poder invadir el campus de Grace Community Church otra vez para esta conferencia de pastores. Desearía poder tener tiempo, decir públicamente lo que el pastor MacArthur significa para mí. Fuera, aparte de mi padre, no hay otro que haya tenido mayor influencia en mi predicación que el doctor MacArthur. Si nunca me he escuchado, déjame, te lo digo ahora mismo. Los sermones de H.B. Charles no parecen en nada los sermones de John MacArthur. Tienes que bajar el volumen unos cuantos niveles para poder escucharme a mí. Pero él es un ejemplo de piedad, un ejemplo de fidelidad, exposición fiel, y es lo que me ha enseñado, que la predicación debe ser medida por la verdad y no por un parámetro humano. Así que públicamente quiero dar gracias de poder estar invitado para estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Cristo te alabamos por el privilegio de poder cantar alabanzas a tu nombre con corazones agradecidos por el Señor Jesús, que es nuestro suficiente profeta, sacerdote, salvador y rey. Así que oramos en su nombre de que sea nuestro maestro. Abre nuestros ojos para que podamos contemplar las cosas maravillosas de tu palabra, lo que encontramos en ella. Por favor, quita de nosotros toda hipocresía, malicia, para que como pequeños recién nacidos de nuevos podamos anhelar esa leche espiritual no adulterada, esas bendiciones de tu bondad. Permíteme ser un anunciante de tu gloria y que tu nombre sea glorificado mientras tu palabra es explicada. En el nombre de Jesús. Amén. Les pido que tomen sus Biblias y vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Se me ha asignado el tema sobre un obrero aprobado, un obrero aprobado. Por supuesto, mis pensamientos inmediatamente fueron a 2 de Timoteo 2:15. Bueno, vamos. Bueno, déjame corregir esto. Estaba muy animado por predicar. 2 de Timoteo 2:15, hasta mitad del mensaje del doctor MacArthur. Entonces, ya ahora ese deseo se convirtió en un ataque de pánico. Pero aquí estamos, empujando fuerte. 2 de Timoteo 2:15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Obrero aprobado. En el mundo de los negocios hay un término, el balance final. Se usa para referirse a los reportes financieros. Es la última línea del reporte que muestra pérdidas y ganancias, ¿no? Es acerca de si la compañía está ganando o está perdiendo dinero. Y en el mundo de negocios, ustedes saben, todo es acerca del balance final, como dicen. El balance final es el balance final. Es un término económico, pero cada ámbito de la vida, de trabajo, tiene un balance final. Tiene un resultado final, un resultado deseado, un factor crucial. En el mundo de los negocios es hacer dinero, obtener ganancias, incrementar el valor de las acciones. En educación es pasar exámenes, sacar buenas calificaciones, obtener grados académicos. En deportes es acerca de ganar partidos, ganar premios, ganar campeonatos. ¿Cuál es el resultado o el balance final del ministerio cristiano? Solo preguntar sobre este campo es un poco raro, porque la respuesta a esta pregunta debe ser asumida por nosotros, debe ser conocida por nosotros. Una respuesta fácil, una jugada sencilla de hacer. Desafortunadamente, la realidad es que muchos pastores, líderes de congregaciones y aún iglesias locales sufren de una crisis de identidad ministerial. Sufren de una falta de evangelismo en su misma iglesia. No hay prioridades claras. Hay una confusión clara de lo que la iglesia del Señor Jesucristo debe estar haciendo. En esta noche yo quiero llamarles a regresar a los fundamentos. Vamos a considerar el balance final del ministerio cristiano. Es concisamente definido en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta exhortación positiva es parte de un contexto mayor donde Pablo está advirtiéndole a Timoteo acerca del peligro de las falsas enseñanzas en la iglesia. El versículo 14, un verso atrás, dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Por otro lado, en el versículo 16, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán a más y más impiedad. Y esta es la preocupación de Pablo en este mensaje, que Timoteo pueda estar listo, en guardia, para los peligros que se avecinaban a la iglesia. Y mira, el versículo 17, como dice: su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. De hecho, en 1 Timoteo 1, en el versículo 20, Pablo menciona que a Himeneo lo entregó a Satanás para que aprenda a no blasfemar. El peligro inminente de la falsa enseñanza
demanda que tenga que existir una diligencia pastoral, una verdadera diligencia en el ministerio pastoral. Este pasaje es un llamado para que para que exista una diligencia en el momento de estar viendo el ministerio y viviendo el ministerio. Y en este pasaje de 2 de Timoteo 2:15, no, no tiene que ver tanto con el poder revisar a la congregación, el sobrever a la congregación, sino uno mismo. Es que el peligro, no hay manera de que puedas ver a la iglesia si no puedes verte a ti mismo. Sí, Pablo tiene preocupación de, de lo que Himeneo y Fileto están haciendo y enseñando, pero él está más preocupado por Timoteo y lo que él hace y dice y enseña. Y él le dice a Timoteo, y así como nos dice Dios a través de este texto, haz tu mejor esfuerzo. Preséntate como ante Dios como un obrero aprobado, como un obrero que no tiene de nada de qué avergonzarse, que puede trazar con precisión la palabra de verdad. Y este es el balance final del ministerio cristiano. Por favor, sé diligente en todo lo que haces. Guárdate. Por favor, mantente en guardia en todo. El pastor joven empezó su primer trabajo. Los líderes lo llamaron a una reunión y le pidieron que se pueda introducir, pero más que esa introducción, todos ellos estaban haciendo un énfasis en su departamento y en términos pues claros, ellos estaban diciéndoles que el reino de Dios iban a venir solo a medida de que ellos hacían como prioridad su propio departamento y le decían, y él los escuchaba a todos. Cuando finalmente terminaron de introducirse todos, él se puso de pie y les agradeció a todos por su consejo y le dijo que haría todo lo que podía por complacerlos, pero más importante era poder hacer lo que Dios les había encomendado y el fin de la reunión llegó. Así que les repito, el balance final del ministerio cristiano es obedecer y agradar a Dios en todo lo que hacemos. Y las tres cláusulas de este verso, los tres requisitos de un ministerio que agrada a Dios, los tres requisitos de un ministerio que agrada a Dios. El primero, un ministerio que agrada a Dios requiere honestidad personal. Honestidad, sinceridad personal. Número uno. De hecho, es Pablo el que comienza el versículo y nos deja claro la práctica y el propósito de la honestidad personal. Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Yo crecí con una versión más antigua de la Biblia que dice, estudia. Estudia. Es un buen recordatorio. Hace algunos años, reviendo una revista cristiana, y recuerdo haber visto un anuncio sobre la Biblia de Estudio MacArthur que estaba por salir. Y alguien le preguntó al doctor MacArthur la diferencia entre un pastor y el pastor MacArthur respondió, grandes predicadores se quedan en el asiento de estudio hasta que su trabajo en el corazón ha terminado.
Así que la diligencia en el ministerio requiere que tú estudies, requiere diligencia. Indica más que es hacer hasta lo último, estudiar hasta el cansancio, que sale energía, el esfuerzo que se requiera. La traducción así dice: sé diligente, procura con diligencia. Aquí el texto dice: haz tu mejor esfuerzo. Presentarte a Dios aprobado. Esto es lo que quiere decir, hermanos. El ministerio de Jesucristo realmente busca y merece lo mejor de nosotros. Dios merece lo mejor que nosotros podamos ofrecer. Si lleva consigo el nombre de Dios, merece nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor trabajo. Kathy Rigby, una gimnasta, en aquellos Juegos Olímpicos de 1972, falló, corrió hacia sus padres que estaban en las gradas y fue a los brazos de sus padres en llanto. Y ellos le dijeron que la amaban y que estaban muy orgullosos de ella. Ella decía que durante ese momento tan crítico, su mamá le dijo un enunciado que la marcó para siempre. Dice: hacer tu mejor esfuerzo es más importante que ser el mejor. Pablo dice: haz tu mejor esfuerzo para presentarte delante de Dios aprobado, a lo mejor, tu mejor esfuerzo. Dios no le está llamando a Timoteo, Pablo, para que sea el mejor, sino que haga. No es sobre comparación, no es sobre una competencia, no se trata de una carrera, no se trata de llegar primero que alguien, sino se trata de que tú le des a Dios lo mejor, nada más ni nada menos. Dale a Dios tu mejor esfuerzo. Y cuando le des a Dios lo mejor, hermanos, Él te va a ayudar a pasar por los momentos difíciles y los momentos de cansancio, de frustración en el ministerio. Tú puedes estar en las noches y tener en mente y orar y decir: Dios, no, algo está mal, no parece haber mucho fruto en mi trabajo, Dios. Pero Dios, tú sabes que te estoy dando lo mejor. Debes darle a Dios lo mejor, sin importar las circunstancias que tengas a tu alrededor. Y si lo haces, tú vas a poder servir con fuerzas renovadas, con gran esperanza, con una sonrisa del cielo sobre ti. Sí, cuando haz lo mejor de tu servicio, diciéndole al mundo que el Salvador ha llegado. No desmayes. Si los hombres no te creen, Él entiende y dirá: buen siervo, fiel. Así que vemos que la práctica de esta diligencia es hacerlo mejor. Y el propósito, ahora lo vemos en la siguiente frase: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y la palabra aquí para presentarse, es esa terminología para presentar un sacrificio a Dios. Romanos 12:1, en Romanos 12, capítulo 1, Pablo dice y anima y exhorta a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. En Colosenses 1:28, Pablo dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Pablo usa esta palabra para exhortar a Timoteo, para que se presente delante de Dios aprobado.
Sí, que se presente delante de Dios aprobado. El idioma que utiliza, el lenguaje que utiliza aquí, es un recordatorio, hermanos, de que cada acto en el ministerio debe ser hecho como un acto de adoración. Cada acción en el ministerio debe ser un acto de adoración. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No voy a, no voy a definir aprobado en ningún estudio de idiomas. Ustedes tienen tarjetas de crédito, ustedes saben qué es ser aprobado. Ustedes saben, llegas a la caja, te dan el total, deslizas tu tarjeta y a veces dice una de dos cosas, te va a decir el lector electrónico. O te va a decir fallida la transacción, declinada o aprobada. Es un recordatorio que Dios tiene un escáner soberano sobre nosotros, un sistema. Y nosotros somos llamados a hacer cada acto como un acto de adoración, cada acción en el ministerio, para poder ser aprobados delante de Dios. En un sentido real, es lo que Dios está obrando en nosotros. Él está obrando en nosotros para sus propósitos, para poder ser aprobados delante de Él. El término aquí nos habla de ese proceso para probar metales preciosos. Es un recordatorio de que nuestro ministerio, y si queremos que nuestro ministerio sea aprobado delante de Dios, vamos a tener que pasar por fuego. A.W. Tozer es muy famoso por haber dicho, es dudoso que Dios bendiga grandemente a un hombre si antes no lo ha herido profundamente. Hay momentos en los que vas a tener que ir por fuego para ser recordado de que no se trata de ti. Una vela debe ser quemada para poder dar luz. El carbón debe ser consumido. El trigo debe ser sembrado. Las uvas deben ser aplastadas. Y un siervo de Dios debe ser probado para poder hallarse aprobado delante de Dios. Que Dios nos dé fuerza para ser fieles en medio de cualquier dificultad, cualquier prueba. Podamos decir como Job 23:10, Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job 23:10. Un ministerio que agrada a Dios requiere esa honestidad personal, en primer lugar. Y en segundo lugar, un ministerio que agrada a Dios requiere excelencia ministerial. Excelencia ministerial. John MacArthur dice, ahora es el tiempo para los hombres más fuertes que prediquen el mensaje más fuerte en el contexto de un ministerio fuerte. Es un buen resumen de esta noción de excelencia ministerial. No tiene nada que ver con tamaño, no tiene nada que ver con estilo, no tiene nada que ver con sensacionalismo. Tiene todo que ver con la segunda cláusula de este versículo. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Por un lado, somos recordados que la excelencia ministerial es un trabajo duro. Tenemos que ser trabajadores, un trabajador, un verdadero trabajador. No podemos agradar a Dios si sufres de pereza espiritual. Es desafortunado que en muchos casos las iglesias piensan que sus pastores no trabajan.
Algunas veces es porque ellos creen que no trabajamos los domingos por la mañana. Pero el hombre de Dios debe ser conocido por su trabajo arduo. El costo del ministerio es el servicio que cuenta. Debemos servir a Dios con diligencia, con realmente una pasión. Colosenses 1, versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarse perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Primera de Timoteo 4, versículo 10. Versículo 11, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Marca esto, hermano. Un ministerio fiel es trabajo duro. Es un trabajo duro. Vivir una vida piadosa es un trabajo duro. Estudiar diligentemente es trabajar duro. La sana doctrina requiere un trabajo duro. Liderazgo implica oración, intercesión, es trabajo duro. Es trabajo duro. Si quieres algo tranquilo, algo light, ve a hacer otra cosa, porque el ministerio es trabajo duro. Hoy desearía tener tiempo para poder justificar que vale la pena el costo de servir a Dios. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, la excelencia ministerial es trabajo duro. Y no nada más trabajo duro, sino que también es un trabajo santo. Es un trabajo santo. Constantemente Pablo en sus epístolas motiva a sus lectores al servicio cristiano y usa varias maneras para motivar a los santos al servicio. Dones, juicio, amor, oportunidad, recompensa. Y aquí Pablo motiva a Timoteo con algo que ha sido ignorado, pero es muy importante como motivación para el ministerio. Vergüenza. ¿Quieres un estudio importante, interesante? Considera la doctrina de la vergüenza. En Romanos 1, 16, Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Escribiendo desde la prisión a los filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 20, dice, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Porque el versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquí Pablo está diciendo, le dice a Timoteo, tienes que presentarte a Dios como un obrero aprobado para que seas precisamente esto, un obrero que no tiene que avergonzarse. Y déjeme ser claro, esta no es vergüenza delante de los hombres, sino es vergüenza delante de Dios. En Mateo 7, del 21 al 23, Jesús amenaza con decir, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Porque en aquel día habrá muchos que digan, Dios, en tu nombre no profetizamos, no echamos fuera demonios, no hicimos grandes obras en tu nombre. Y yo les diré a ellos, nunca los conocí.
que este pasaje nos esté casando constantemente, hermanos. Podemos ser un gran éxito para los hombres y un fracaso delante de Dios. Tú puedes pensar que estás haciendo grandes cosas en el ministerio. La carga de nuestro corazón debe ser que cuando nos presentemos delante de Dios no seamos avergonzados. Mi hijo, HB, cuando él empezó en la escuela, su primer maestro le dio un diario para que lo traiga a la casa todos los días con tareas y también. Y ella le pondría, ella nos dijo, una cara feliz o una cara triste. Le iba a poner en el diario para que pudiéramos saber su comportamiento en la escuela. Yo le advertí, tú deberías que quita esas caras tristes, porque si llega a casa con una cara triste en su diario, va a haber unas consecuencias que él va a tener que asumir en casa. Y entendía eso. Y él llegaría a casa, me encontraría a mí y me enseñaría su diario. Y diría, mira papá, tengo una cara feliz, ¿estás orgulloso de mí? Y si me encontraba, yo estaba dormido. Y él me despertaba y me decía, mira, tengo una cara feliz, ¿estás orgulloso de mí? Si estuviera fuera en la oficina, él se aseguraba de que su mamá me llamara y me hiciera saber que había obtenido una cara feliz y me decía, ¿estás orgulloso de mí, papá? Una tarde, desafortunadamente, una tarde, estaba tomando una siesta y cuando desperté, mi esposa Cristal está al pie de la cama, en llanto. Y yo le pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Y ella me dijo, tu hijo, tú sabes cómo van las cosas en mi casa ya. Cuando los niños no se portan bien, sí, cuando no se portan bien se sabe, se conoce en la casa. Tu hijo tuvo un problema con otro niño en la escuela, en clase, y le pusieron una cara triste. Y yo le dije, no, yo no le dije nada, vas a tener que tratar con tu papá. Y cuando llegaste, pues estabas dormido. Y puse el diario a un lado de donde vas a la cama, para que lo pudieras ver cuando despertaras. Yo fui abajo para preparar la cena, pero cuando subí, el diario ya no estaba y tú estabas dormido. Alguien se había llevado el diario. Y ella dijo, algo me dijo que debería revisar abajo de la cama. Y él lo había puesto abajo de la cama. Su respuesta era lógica, pues legítima. Él no quería encontrarse con las consecuencias. Y yo pienso sobre esta historia seguido cuando veo este texto. Bueno, podemos reírnos un poco de la situación de mi hijo, pero la realidad es que Dios está tomando notas en un diario sobre nosotros. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo lideramos? Lo que enseñamos. Él tiene un récord. Él no necesita a nadie que venga a decirle. Él puede ver todo. Y nosotros necesitamos vivir a la luz de que un día vamos a tener que responderle a Dios de cómo hemos vivido nuestras vidas y cómo es conducido nuestros ministerios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10.
¿Por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Que eso nos advierta cuando somos tentados a desviarnos. Que esto nos anime a seguir adelante cuando estamos en una situación difícil. Un evangelista famoso fue criticado por otro predicador. Corrieron a él para saber cuál era su respuesta y no dio ninguna respuesta. Solamente dijo: voy a esperar para el juicio de Cristo y que sea ese el que aplique justicia. ¿Habrá momentos en la vida y ministerio donde tu esperanza es que simplemente el juicio de Cristo se presente e imparta justicia? Y que sea nuestra meta poder llegar a ese día y que diga: buen siervo fiel. Un ministerio que agrada a Dios requiere una honestidad, una sinceridad. También implica una excelencia ministerial. Y en tercer lugar, les tengo que decir que un ministerio que agrada a Dios implica una exposición fiel. Haz tu mejor esfuerzo. Presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene necesidad, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como escuchamos anteriormente, aquí el término implica cortar de manera recta, derecho. Es usado para un doctor al momento de hacer una incisión. También es la imagen de un arquitecto que está diseñando de manera muy cuidadosa. También es la imagen de una persona que diseña o que hace una tienda de campaña cuando está haciendo o diseñando una carpa muy grande. También es lo mismo cuando vemos a un equipo de construcción trabajando, a obreros trabajando. El término solamente es usado aquí en el Nuevo Testamento, pero en la Septuaginta, en Proverbios 3, versículo 6, también es usado, donde dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 6. También es usado en Proverbios 11, 5. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. No sabemos, lo que sí sabemos es algo claro. El ministro o el ministerio que agrada a Dios debe tener una firmeza, un compromiso firme a la exposición fiel. Carlos Spurgeon dijo que cada ministerio cristiano debe hacer un esfuerzo completo y que debe entender también que está en su responsabilidad de la sangre de sus oyentes. Según de Timoteo 4, 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y para aquí un momento. ¿Qué tarea pastoral puede ser más grande? Que Pablo mismo anima a Timoteo el peso de la eternidad. Le habla del juicio, de la venida del Señor Jesucristo. Él no le dice que haga un edificio, o que supervise los programas, o que lidere o que visite a los enfermos. Todo eso tiene su lugar, pero la prioridad definitiva, central del pastor es predicar la palabra. El imperativo es importante: predica. Pero el objeto es más importante. Predica la palabra.
No tenemos autoridad editorial en el contenido del mensaje. Debemos de predicar fielmente en, en tiempo y fuera de tiempo. Este es lo que nuestro tiempo necesita. Hombres fieles que prediquen la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra. No, no opiniones personales. Predica la palabra. No pláticas motivacionales. Predica la palabra. No autoayuda. Predica la palabra. No perspectivas políticas. Predica la palabra. No teología de moda. Predica la palabra. No prosperidad, salud. Predica la palabra. No psicología popular. Predica la palabra. Cuando los santos lleguen en el día del Señor, no van a estar hablando de lo que decía Fox News o CNN. No. Ellos pertenecen a otra televisora, a otra red. Ellos pertenecen a otra cadena de noticias. Predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Y para hacerlo fielmente, debes de dividir, debes de trazar con precisión la palabra de verdad. La palabra de Dios es es arte. Trátala con cuidado. La palabra de Dios lo merece, es arte. Trátala con cuidado. Yo recuerdo de joven, teniendo una oportunidad en un domingo por la tarde, el hijo del pastor vino a la oficina, había predicado esa mañana. El pastor le preguntó cómo le había ido y le dijo, no me fue bien. Y su padre le pregunta, ¿por qué? Y dije, a mí también. El diácono me dijo que la congregación me ignoró desde el momento en que puse la Biblia debajo del asiento. Ellos habían estado tan ofendidos porque puse la Biblia en el suelo, debajo del asiento. Y y pidieron que por favor no regresara. Y yo estaba impresionado, como un hombre joven escuchando esta conversación. Porque por la manera en cómo la palabra de Dios debe ser tratada. Y hermanos, desafortunadamente, hay desafortunadamente hay mucha gente que está muy preocupada por cómo trata la copia de la Escritura en lugar de realmente cómo trata el contenido de la Escritura. Veamos Proverbios 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 30, 5 y 6. Debemos predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Debemos de predicar el testimonio de Cristo, tan directo como es, trazado con verdad, hablando la verdad. Párate, toma tu lugar ahí, ponte de pie, no te vendas, hasta que Él te diga, buen siervo fiel. Uno de los hombres que me enseñó a predicar, vino a predicar hace algunos años. Y entre servicios, durante la escuela dominical, platicamos en la oficina y él vio el boletín de la iglesia y vio una nota que decía de que predicaran por mí porque iba a predicar en un evento. Y habría pastores que estarían en este evento y me pregunta acerca de este evento y le digo que es la primera vez que voy a estar predicando fuera. Y me dice, ¿y cómo vas a acercarte a esta situación? Y le dije, bueno, creo
que en lugar de enfocarme en los predicadores del salón, voy a enfocarme en la congregación y y en una manera con mucha gracia y en su sabiduría. Este pastor me dijo, esta es una manera de verlo, pero cuando yo estoy en contextos donde me paro para predicar, yo lo veo de manera distinta. Yo no me enfoco en los predicadores o en la congregación. Yo solamente, yo solamente me enfoco en la audiencia de una persona. Haz lo mejor, da lo mejor para procurar presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué ser avergonzado y que traza bien la palabra de verdad. Recuerda, puedes tener grandes iglesias, puedes edificar grandes iglesias, puedes tener y hacer tantas cosas, pero solamente lo que haces por Cristo va a perdurar. Puedes buscar poder y fama. El mundo puede estar impresionado por tu nombre, pero pronto las glorias de esta vida llegarán al pasado y solamente lo que haces por Cristo perdurará. Dale a Dios lo mejor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra y el llamado tan precioso que has puesto en nuestras vidas. Nosotros que no somos dignos de este ministerio de reconciliación a través de Cristo, por pura gracia, nos has hecho mensajeros de reconciliación para este mundo tan necesitado, poder llevarle la esperanza de Cristo. Nos has puesto como pastores a este rebaño que has comprado con tu propia sangre. Padre, ayúdanos a no comprometer nuestro mensaje por el compromiso de quedar bien con la gente, la aprobación de la gente, posesiones materiales o prominencia. Ayúdanos a ser fieles donde quiera que nos hayas puesto. Ayúdanos a presentarnos delante de ti aprobados. Mientras cuidamos y estamos en guardia con respecto a la doctrina, permítenos presentarnos como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Ayúdanos a trazar bien la palabra de verdad. Amén.